diputados, medios de comunicación, público que nos acompaña, público que nos ve a través de las redes sociales y que están disfrutando sus alimentos, buen provecho. El de la voz, en mi carácter de diputado, integrante y en representación del Grupo Parlamentario de Morena y en ejercicio del derecho que me confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y su reglamento, someto a la consideración de esta honorable legislatura un punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y del Estado de México, así como a los presidentes municipales de la entidad en cuyo ámbito territorial existan centros de atención para estudiantes con discapacidad, para que desde el área de sus respectivas competencias y en el ejercicio de sus atribuciones fortalezcan y mejoren las condiciones de infraestructura en instalaciones, materiales didácticos y operativos, así como la estabilidad laboral y de seguridad social del personal que presta sus servicios de los centros de atención para estudiantes con discapacidad, por sus siglas conocidos como CAED, dependientes de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública Federal, a efecto de que, si consideran procedente, por obvia y urgente resolución, se apruebe en todos y cada uno de sus términos en mérito de la siguiente exposición de motivos. Uno de los grupos vulnerables que existen a nivel mundial debido a la discriminación, la exclusión social o la intolerancia son las personas con discapacidad. Ello en razón de que éstas no gozan de las mismas oportunidades que cualquier otra persona. La discapacidad, conceptualmente, es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que los demás, ya sea por tener discapacidad motriz, visual, de habla, auditiva, intelectual, etc. En el Grupo Parlamentario de Morena consideramos que las dificultades que enfrenta una persona con discapacidad desaparecen cuando se eliminan las barreras que ella encuentra en el entorno social donde desarrolla su vida cotidiana, de tal manera que los lugares, los servicios y la información sean accesibles para ella de la misma manera que para el resto de la población. Por ello, son necesarias políticas públicas que se propongan adaptar dicho entorno para asegurar su plena inclusión y participación en la sociedad. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 1 que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Adicionalmente, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece el objetivo de promover, proteger y asegurar el pleno goce en condiciones de igualdad de los derechos humanos, así como de las libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Y es precisamente este convenio internacional uno de los documentos mundiales que concibe el enfoque de derechos humanos de las personas con discapacidad, en el cual México ha tenido una participación relevante, ya que la propuso en el año 2006 y en el 2007 la firmó y ratificó. Sin embargo, entró en vigor en 2008
a nivel mundial. Esta convención se ha convertido en el máximo documento dirigido a este grupo poblacional, en el cual uno de sus principales objetivos es proteger y garantizar el disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales de quienes viven con esta condición. De acuerdo con los datos del cuestionario ampliado del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, a nivel nacional el 4.9% de la población padece algún tipo de discapacidad, es decir, 5.516.980 la presentan en algún grado en ese año. Para el Estado de México, esta cifra es de 634.921, que representa el 4.18% de la población total de nuestra entidad. La población, según el tipo de discapacidad, en el Estado de México tiene los siguientes porcentajes. Relacionada con la visión, alcanza un 63%. Quienes presentan dificultades para ver aún usando medidas correctivas como lentes, las dificultades de desplazamiento a pie, caminar, subir y bajar escaleras, representa la segunda causa de discapacidad con casi un 60%. La discapacidad de aprendizaje y memoria ocupa el tercer lugar, representando a un 42.4% de la población mexiquense con discapacidad. En definitiva, la atención de las personas con discapacidad en la entidad mexiquense es un área de oportunidad que debe fortalecer el lado humano y visualizar el compromiso del gobierno para la búsqueda de la justicia social en equidad de oportunidades, y en Morena creemos que el tema educativo inclusivo, la inclusión educativa, debe usar un papel relevante para el logro de tal objetivo. En ese sentido, nuestro Estado tiene la obligación inherente de hacer valer el derecho de las personas con discapacidad, asegurando un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida, empleando a maestras y maestros, incluidos quien tenga alguna discapacidad, que estén calificados en lengua de señas o braille. México debe asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás personas. No se puede dejar de reconocer el esfuerzo que el Estado mexicano ha hecho por dar cumplimiento a su propuesta de derechos de las personas discapacitadas. En este caso, el tema de la educación es atendida por la Secretaría de Educación Pública Federal con los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad, por sus siglas CAED, por conducto de la Dirección General del Bachillerato, dependiente de la Subsecretaría de Educación Media Superior. Sin embargo, estos centros, pese a estar ubicados en todo el territorio nacional, con 291 espacios en beneficio de 23.892 estudiantes y más de 1.515 asesores que brindan los servicios educativos, requieren hoy de un apoyo inmenso para su infraestructura y sus recursos materiales para operar en condiciones óptimas. Por ello, es necesario destacar que los CAED son una opción educativa de bachillerato, y habría que precisar y decir que es la única opción
pública, educativa de bachillerato no escolarizado con base en el Acuerdo 445 de la Secretaría de Educación Pública, que contempla la certificación del bachillerato para evaluaciones parciales, en el que las inscripciones se pueden realizar en cualquier momento del año. No se requiere examen de admisión y no hay límite de edad para incorporarse. Los únicos requisitos para el ingreso son presentar acta de nacimiento, CURP, un certificado de educación básica y un certificado médico expedido por institución pública que haga constar que el alumno tiene alguna discapacidad. Como ustedes saben, esta honorable 60ª legislatura estatal, el pasado 27 de febrero del año en curso, fue promotora del primer foro educativo sobre discapacidad, sede en la que se escucharon voces de quienes son protagonistas de las acciones de esta materia, foro en el que ha quedado plasmada la loable labor titánica de brindar educación especial a las personas con discapacidad en instalaciones que las más de las veces están en condiciones que no son idóneas para la prestación del servicio educativo con calidad humana. A ello debemos sumar la lamentable situación laboral y de seguridad social de quienes, con su actividad, hacen de jóvenes con discapacidad personas y materia productiva muy pocas veces valorada en el ámbito profesional. Me refiero de manera específica a las y los maestros o docentes llamados asesores del CAET, quienes cobran la retribución de su trabajo en la modalidad de honorarios, sin prestaciones de ley, percibiendo por más de 4 años la misma cantidad mensual de 7,616 pesos con 71 centavos por 30 horas de trabajo a la semana, cantidad que se ha visto afectada por constantes atrasos que han llegado a ser hasta de 5 meses. Hoy presentan un adeudo de casi 3 meses sin pago, aunque siguen laborando. Sin embargo, el servicio no se ha suspendido por el enorme compromiso que mantienen con las y los alumnos y desde luego con las familias de estos jóvenes. Por otro lado, se mencionó también en el foro la preocupación de las y los asesores por el hecho de que el alumnado tiene que presentar un examen para aprobar cada módulo y que este examen no tiene adecuaciones, es decir, es el mismo que presenta cualquier persona sin discapacidad, situación que coloca a quienes tienen una discapacidad en una situación de desventaja, pues pese al esfuerzo que los alumnos hacen, los asesores se dan cuenta de que es un tanto injusta la forma en la que se les evalúa. Razón más suficiente para que desde esta tribuna estatal externemos nuestra más amplia solidaridad a las y los ciudadanos mexiquenses con algún tipo de discapacidad y sus asesores o docentes con la finalidad de ser una sola voz que los anime y los motive en la construcción de sus proyectos de vida. Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el presente proyecto de acuerdo, esperando sea por todos los grupos parlamentarios aprobado en sus términos. La honorable 60ª legislatura, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 38,
fracción cuarta, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, ha tenido a bien emitir el siguiente acuerdo. Primero, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal para que en el ámbito de su competencia y en el ejercicio de sus funciones, por conducto de la Subsecretaría de Educación Media Superior, regularice pagos al personal de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad CAET, que mantiene como pendientes desde la suscripción del Acuerdo 138 de dicha Secretaría y que tiene que ver con las compensaciones económicas de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes, evitando generar un perjuicio futuro al personal de los CAET al retrasar los pagos a los que tienen derecho por el desempeño de su actividad. B. Con el objeto de mejorar las condiciones laborales del personal de los CAET, asigne plazas docentes a las y los profesionistas que cumplan con los requisitos de escolaridad y experiencia para permanecer en sus labores en dichos centros, que implique de manera inherente derechos de salud y de seguridad social. C. Revise la eficacia de las evaluaciones a las que se someten las personas con discapacidad, con la finalidad de que las que se les apliquen sean realmente orientadas al desarrollo de las competencias y necesidades educativas especiales que requiere la población objetivo. D. A la brevedad posible, reactivar la plataforma de NUPLES, que ha presentado fallas constantes y ha ocasionado afectaciones al avance académico de las y los estudiantes, siendo necesaria para realizar todo tipo de trámites que van desde las inscripciones, solicitud de exámenes y revisión de calificaciones de los alumnos. Segundo, se exhorta a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México y a los presidentes municipales del Estado de México, en cuyo ámbito territorial existan centros de atención para estudiantes con discapacidad, para que desde el área de sus respectivas competencias y en ejercicio de sus atribuciones, en un marco de colaboración interinstitucional y en la medida de las posibilidades presupuestales, apoyen a los CAET que se encuentran asentados en sus demarcaciones con la gestión o donación de insumos y materiales necesarios para la mejor prestación de servicio que brindan, tales como audiolibros, glosarios de lenguaje de señas mexicano, textos en braille, recursos multimedia, software especializado, regletas, punzones, materiales termoformados para alto y bajo relieve, etcétera. Apoyos que se traducen en la generación de conocimiento en las y los alumnos con discapacidad. Artículos transitorios. Primero, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial, Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Artículo segundo, el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 12 días del mes de marzo del año 2019. Es cuanto, y de antemano agradezco y reconozco la sensibilidad y el compromiso de cada una de las legisladoras y legisladores y de los grupos parlamentarios aquí presentes para que podamos ser solidarios con este exhorto. Muchísimas gracias.
Como lo ha pedido el diputado